Vamos a empezar con algún comentario, entre ellos lo de lo que se ha pedido, que estén las cámaras y los micrófonos desactivados para poder mejorar la transmisión, y una breve introducción de lo que es ARPO, que es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón, que fue fundada en el año 2010 y que está formada por proveedores, contratistas e ingenieros que están especializados en estas áreas. ARPO tiene distintas actividades, entre ellas eventos como es el foro anual, una serie de publicaciones que les invito a que las vean en la web de ARPO, también la formación, entre ellos estos webinarios, y una serie de material audiovisual para usuarios digamos no técnicos, y eso creo que es una labor muy importante que han hecho en ARPO. Yo desde el principio que conocí de ARPO me pareció una idea magnífica, porque todo el tema de las reparaciones, al no haber normativa y ser una especialidad que no tiene una estructuración clara, pues está muy necesitada digamos, de mucha más base técnica. Por tanto, a mí me parecía que la asociación era muy interesante que se desarrollara y fuera para adelante. Y yo creo que fue en el primer foro de ARPO donde presenté esto que ven ahora en la diapositiva y que luego se ha repetido en bastantes sitios, que viene de la red europea Conrepnet, en la que tuve la suerte de participar, y que hicimos toda una prospectiva pues, de cuál era el estado de la técnica, qué se necesitaba, cómo se seleccionan las reparaciones, etcétera. Y allí se hizo esta encuesta, en la que resultó, de forma muy resumida, en 230 encuestas que se contestaron, que el 20% de las reparaciones fallaban antes de 5 años y el 90% habían fallado antes de cumplir los 20 años. Esto fue todo un impacto, pero se entiende o se explicaba porque, como los materiales de reparación son novedosos y, por otro lado, las empresas están constantemente innovando para mejorarlos, pues por un lado no hay gran experiencia sobre ellos, sobre su durabilidad, y por otro es una clara demanda a una mejora de la durabilidad de todos estos materiales. En cuanto a las razones que se ve en la parte baja de la diapositiva, el primer problema que se encontraba, la que tenía más, digamos, consenso en que era la causa, era un mal diagnóstico. De ahí que extremar el diagnóstico, como vamos a intentar hacer hoy, y conocer mucho mejor y mejorar el conocimiento de todo el mundo sobre el diagnóstico y las causas que llevan a una reparación es vital. Era mucho menos importante, con una proporción mucho menos importante, el empleo de materiales inadecuados o los defectos en la mano de obra. Bueno, no me he presentado, yo he desarrollado toda mi actividad científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto Eduardo Torroja, en el cual pues, tengo un enorme cariño y muchísimo debo, pero una vez que me jubilé he pasado a trabajar o participar con 2 universidades que habían sido socios míos en el proyecto Consolider, que tuvimos la suerte de ser financiados. Hay una tercera universidad, que es la de Castilla-La Mancha, que, bueno, pues ya si tengo ya una relación administrativa con 2 es suficiente. Uno de ellos es CIMNES, la principal, que es un consorcio de la Politécnica de Cataluña y la Generalitat de Cataluña. Es ahora Centro Severo Ochoa de Excelencia y es el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. He puesto aquí un pantallazo de su web, porque además han tenido para mí el placer de, como me han dado un premio reciente, pues ponerme en su portada de página web. También me han nombrado consejera científica en la Escuela de Caminos de Madrid, donde tienen un centro, que es el Centro de Investigaciones de Materiales Estructurales, y también me siento muy honrada por esa acogida que me han proporcionado. Lo que voy a comentar de la evaluación simplificada está en el manual CONTEVECT,
voy a restringirme bastante a lo que está ahí dentro. Lo pueden encontrar simplemente con que pongan Manual Contebec en internet, ya les dirige a la web del Instituto Ardo Torroja, donde se puede descargar libremente, y igualmente a un manual anterior del Contebec en el que participaron todas las comunidades autónomas de España, que también tuve la suerte de coordinar junto con Sebastián Feliu, que es el manual de inspección de obras dañadas por corrosión de armaduras. Y ahí también está accesible y se encuentra muy fácilmente en internet. Ya es menos accesible porque es una recomendación de RILEM, la recomendación que hicimos en el año 2004 para las medidas de corrosión, tanto en laboratorio como in situ. Para eso hay que ser miembro de RILEM, aunque bueno, es posible que sea de libre descarga, puesto que RILEM permite descarga libre de muchísimas de sus recomendaciones y de sus proceedings. También no quería dejar en esta inauguración, de este comienzo, de hacer un sentido homenaje a Luis Ortega Basagoiti, que sabrán ustedes que nos dejó por culpa de la COVID, del coronavirus, al principio de la pandemia, y que digamos, he tenido la suerte de conocerle y de tratarle. Justo precisamente en el primer foro, creo que esta es una foto del primer foro, pues me sentaron a su lado y ahí estamos abajo de su foto los que éramos ponentes en aquel primer foro, donde está Luis. Y a la derecha de la diapositiva he puesto una curiosidad histórica, porque como Luis Ortega junto con Jesús Rodríguez fueron los encargados de la parte estructural de corrosión de armaduras en el manual Contebec, pues tengo aquí fotos de una visita de las reuniones en Inglaterra, en la que nos enseñaron una viga que según ellos tenía de tringita diferida. Y bueno, está Luis Ortega, que lo he señalado, junto con una foto de Kiosti Tuuti, que es enormemente nombrado y que normalmente su figura no es conocida, su cara no es conocida. Kiosti yo le conocí antes de que leyera la tesis, la famosa tesis, y luego pasó a trabajar en Cementa, la industria del cemento, abandonó la parte de investigación directa, fue responsable de I+D en Cementa, pero luego se pasó a Skanska, que es la constructora sueca, y allí también fue responsable de I+D. He mantenido con él un contacto constante hasta el día de hoy, y bueno, una persona enormemente abierta, simpática, y que he puesto aquí para que sea conocido y se vea que Luis Ortega también le estuvo tratando. Jesús Rodríguez va a dar un seminario dentro de 2 miércoles para abordar toda la parte estructural que tiene que ver complemento, o mejor dicho, la parte esencial. Los materiales somos solo complemento de todo lo que es la evaluación de las estructuras. También está aquí Joran Fagerlund, que era miembro de este proyecto de Manual Contebec, que estuvo financiado por la Comunidad Europea. Yo les he mandado, y están una serie de preguntas, por lo tanto voy a ir una por una. Primero pondré todas para recordarlo unos segundos en la pantalla, pero luego voy a intentar ir contestando a cada una de ellas. ¿Es lo mismo evaluar que inspeccionar? Pues no, esto parece obvio, pero sin embargo cuando luego se leen algunos informes se ve que hay como mucha confusión, y entonces es muy importante en el objetivo de cualquier ensayo e inspección, porque también se confunde inspección y ensayos, dejar bien claro el objetivo. Eso ayuda mucho tanto al que luego lo lee como a la propia entidad que lo solicita. El distinguir si son puramente unos ensayos lo que se realiza, si es una inspección o si se pasa a algo más, como es una evaluación donde hay que razonar, justificar argumentos, valorar y predecir. ¿Qué fases tiene la evaluación de una estructura corroída? Pues nosotros identificamos estas 3, que son la inspección, el diagnóstico y el pronóstico. Esta última está muy pocas veces considerada, o sea, cómo va a evolucionar el fenómeno en el futuro. Y esto es lo que hay que hacer en cada una de las fases. En la inspección se toman datos, se hacen ensayos y se toman datos. En el diagnóstico hay que razonar la causa, la localización del daño, y en el pronóstico hay que ser capaz de haber tomado datos y
poder hacer una cierta prospección, porque siempre preguntan lo mismo: ¿cuánto tiempo tengo para reparar o cuándo se me cae esto? Por tanto, es necesario preverlo, que se tomen datos para poder contestar a esa pregunta. ¿Cómo podemos clasificar las evaluaciones? Pues es evidente en España que es una referencia. La Dirección General de Carreteras han hecho un enorme esfuerzo de sistematización. Ellos distinguen entre la inspección básica, la inspección principal, general o detallada, y la inspección especial, y he puesto muy resumido en el cuadro lo que consideran en el decreto correspondiente que son elementos de cada una de estas inspecciones. Pero hay otras formas también de clasificar las inspecciones o las evaluaciones, porque ellos, en este caso, la Dirección General de Carreteras habla de inspecciones, y nosotros en el manual CONTEBEC distinguimos preliminar, simplificada y detallada o avanzada. La preliminar es en la que uno se pasea por la estructura y hace solo una inspección visual, donde tiene la primera impresión de qué es lo que pasa. Puede unirse o no a la simplificada, y bueno, hay veces que solo es posible ir una vez y hay que integrar todo en una sola. Pero en todo caso, estos tres aspectos es muy importante tenerlos en cuenta. Y como dije al principio, en el objetivo del informe que se haga es fundamental explicar cuál es el objetivo. Si se trata de un tipo o de otro, o cuál es el objetivo de lo que a partir de ahí se va a hacer. Bien, como comenté, yo voy a referirme solamente a lo que es el contenido de una evaluación simplificada, donde hicimos uso de lo que llamamos indicadores, y me voy a restringir, puesto que es mi especialidad, al campo de los materiales. Es decir, todo lo que es la evaluación de los datos estructurales, eso será abordado por Jesús Rodríguez creo que es el 17 de junio, en el webinario de 17 de junio, así como el tema de la verificación de los estados límites últimos de estructuras corroídas. En la evaluación simplificada lo que dividimos fue, por un lado, debemos tener un índice del estado del material, y por otro debemos tener datos que nos den un índice del tipo de estructura, que llamábamos un índice estructural. Y lo que es original del trabajo que hicimos entonces es que lo integramos, porque en muchísimas ocasiones esto no se integra. Por un lado va el especialista del material, por otro va el proyectista, y no sabe suficiente del material y le cuesta integrarlo. Lo que hemos hecho es un gran esfuerzo de integración, de transmisión de conocimientos para esa integración. Lo que finalmente se dictamina es un índice de daño estructural, y de él se deduce una urgencia de intervención. Es decir, esta urgencia de intervención es el pronóstico, porque cuando me tocó intervenir en todos los problemas que hubo con el cemento aluminoso durante los años 90, debido al empleo de aluminoso de forma masiva en Cataluña, y trabajé para la Dirección General de la Vivienda de Cataluña, pues claro, lo que nos preguntaban es cuándo tengo que reparar. Es decir, ¿tengo que apuntalar ya o puedo esperar? Y como eran más de 1000 edificios, pues había que organizarles en una urgencia de intervención. Eso es lo que me dio base para intentar sistematizar luego cómo clasificar esta urgencia de intervención. Vamos a centrarnos en este webinario en el índice del material. Y lo primero era en qué consiste una inspección. Pues lo primero es sentarse a pensar. Hay que ver los planos, si se puede acceder a ellos, y toda la información previa. Si no se puede acceder a planos, al menos hay que intentar que los dueños o los proyectistas nos cuenten lo más posible sobre la estructura, si ha sufrido reparaciones, etcétera, toda la historia. Pero hay que acumular esa historia, ese currículum de la estructura. Y el siguiente punto previo fundamental es hacer lotes para la inspección. En el manual lo que agrupábamos los lotes, lo que sugerimos agrupar los lotes, es teniendo en cuenta tres aspectos, integrando los tres aspectos. Uno es la tipología estructural, otro es el nivel de daños, y el otro la agresividad del ambiente.
que ese también es muy olvidado en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, pues en el puente que tienen ustedes arriba distinguimos 3 lotes, que sería el tablero y las pilas, pero como las pilas estaban en parte sumergidas, debido a que están en 2 ambientes, pues habría 3 lotes. Y luego hay que distinguir siempre al menos el que no tiene daños, zonas que no tienen daños, con las zonas con el máximo nivel de daños. Si hay posibilidad de hacer un tercer lote intermedio, pues es perfecto. Pero hay veces que no se puede llegar a inspeccionar o evaluar todos los grados y entonces al menos se tienen que tener los 2 extremos. Y, por ejemplo, en edificios, pues ver forjados, ver pilares, verlos bajo cubiertas, las cimentaciones. Esto lo hicimos para el tema de la Dirección General de Cataluña, y es fundamental ir sistemáticamente luego porque la inspección va a clasificar con un índice todo el lote. Por lo tanto, el lote debe ser homogéneo y debe estar bien identificado y hay que dedicar un tiempo a ello. La inspección preliminar, pongo el ejemplo de esta vivienda, que es la primera vivienda de hormigón armado que se hace en el sur de España. Está en Huelva, es de la Autoridad Portuaria de Huelva y les ayudamos a la restauración cuando cumplió 100 años esta vivienda en el 2006 y por lo tanto hicimos todo un levantamiento de daños y toda una inspección detallada precisamente siguiendo todas las indicaciones del manual Contevect. Entonces hay que, mirar toda la estructura, tener una visión preliminar de toda ella para después reflexionar y pasar a la siguiente fase de la agrupación en lotes. Bien, ¿qué ensayos se va a realizar en los materiales en una inspección? Pues yo he puesto aquí en la parte izquierda lo que sugerimos y pueden encontrar en el manual Contevect, y en la parte derecha cosas complementarias que luego hemos visto que también son importantes y que realizamos posteriormente en distintos sitios, como es, por supuesto, la resistencia a compresión para el recálculo estructural es fundamental. Pero no es, en este caso lo ligamos más al comportamiento de la estructura. Eso se puede ver con la velocidad de ultrasonidos o el esclerómetro, calibrándolo con algún testigo, la porosidad del hormigón o el contenido de humedad del hormigón. Y siempre para relacionarlo con lo que es el diagrama de TUTI de vida útil. ¿Estos ensayos son destructivos o no destructivos? Pues en obra hay que intentar al máximo que sean no destructivos o semi no destructivos. Por lo tanto, prácticamente hemos tratado que todos los ensayos se puedan hacer de forma no destructiva. Hay veces que no son totalmente exactos, pero se mejora mucho, dado primero que hay pocos fondos para las inspecciones, se dedican pocos fondos, y lo segundo, porque hay poco tiempo, siempre se llama con prisa. Entonces, es fundamental y aquí prácticamente todos se pueden llegar a hacer con muy poquito, son prácticamente semidestructivos. Vamos a hacer un repaso de ello. Las fisuras, pues tenemos fisurómetros, la regleta, hay otros fisurómetros un poco más precisos con un pequeño microscopio y hay que identificar en este diagrama tan conocido de los tipos de fisura, distinguir las que son de corrosión del resto de fisuras, no confundirlas. Hay que identificar en el centro de la diapositiva dónde están las armaduras con un pachómetro, identificarlas, ver el espesor de recubrimiento con un metro, hay que identificarlo, hay pachómetros que lo permiten también, y luego también, como dije, pues si es posible con el esquerómetro, los ultrasonidos, pues hacer un muestreo lo que sea posible dentro del tiempo que nos den para tener una idea de la homogeneidad del material, de lo que hay, digamos si su calidad es homogénea o no por lotes. En cuanto a la carbonatación, si se hacen testigos, siempre recomendamos, porque como la fenoltaleína mancha mucho, pues hacer la fenoltaleína en la huella del testigo. Eso permite que el testigo no esté manchado y se pueda utilizar para porosidad y para otras cuestiones. Por cierto, ya les advierto que la fenoltaleína se ha declarado sustancia peligrosa para la salud. Puede ser sustituida por la timoftaleína,
o bien por otros compuestos en los que Servando Chinchón de la Universidad de Alicante está trabajando y que son todos biocompatibles. Por lo tanto, hay otros compuestos que están disponibles y si usan la fenolftaleína lo deben hacer con mascarilla. Ahora ya es más fácil hacerlo con mascarilla para el uso. Y luego los cloruros, pues hay que sacar pequeñas muestras, puede ser con un martillo o bien con un testigo. Con el propio martillo se pueden, digamos, molturar. Y bueno, hay sistemas de portátiles que ofrecen comerciales. También las tiras típicas que se usan en las piscinas son poco sensibles, pero dan una idea. Y luego, bueno, pues de forma no destructiva, pues se ha desarrollado un proyecto en el que precisamente participó Luis Ortega muy ampliamente en Retineo para poder determinar la cantidad de cloruros de forma no destructiva mediante fluorescencia de rayos X. La medida del diámetro residual de la armadura, pues se puede hacer y se debe hacer con un calibre. El metro es mucho menos seguro, tiene que haber una pérdida mucho mayor. Los calibres son más exactos y bueno, con el óxido habría que limpiar con un cepillo de cerdas plásticas, no de cerdas metálicas, sino de cerdas plásticas, para poder ver bien en varios sitios la pérdida de sección. Y luego recomendamos mucho para el recálculo estructural el ensayo del acero a tracción, porque se detectó que muchos se fragilizan con la corrosión. Cuando la pérdida es superior al 15-20%, hay un riesgo de fragilización del núcleo, lo cual es muy importante de ver y que concretamente en el estadio Maracaná vimos que era muy grave la situación y eso permitió que reemplazaran muchísima armadura que aparentemente estaba poco corroída y sin embargo estaba muy fragilizada. Por lo tanto, es bastante importante para todo el tema del comportamiento estructural posterior, sobre todo si hay riesgo de sismo en la zona. Y luego, para nosotros siempre en el Instituto Rotorroja ha sido vital toda la parte de la evaluación de la corrosión directamente. Los parámetros que nos cuantifican la corrosión son el potencial, bueno, el potencial lo califica, ahora lo hablaremos, la resistividad y la velocidad de corrosión. La velocidad de corrosión, el método que utilizamos, permite simultáneamente obtener la resistividad y el potencial. Por lo tanto, cuando hablamos de velocidad de corrosión es que miramos a los tres parámetros conjuntamente. Pero como no es tan común tener un corrosímetro, pues cuando al menos puedan ir a la estructura, pues pueden utilizar al menos un resistivímetro o al menos tener alguna idea del potencial de pila. En cuanto a las medidas de corrosión, es fundamental un mojado previo y un mojado, yo diría, abundante, porque si no, no se establece una buena conexión. Hay personas que tienen miedo a mojar porque piensan que se va a llegar hasta la armadura. No, aunque se moje bastante, el agua penetra 1 o 2 milímetros, no llega a penetrar más en los minutos en los que se mide. Por lo tanto, ese par de milímetros tiene que estar bien mojado para hacer una buena conexión con la esponja. Luego, por supuesto, en los valores del potencial y de la velocidad de corrosión hay que hacer una conexión a la armadura. La resistividad, como se ve en la diapositiva, no lo necesita porque es una medida superficial, pero el potencial y la velocidad de corrosión es necesario mediante un cocodrilo y los cables correspondientes enganchar a la armadura, que si está corroída hay que limpiarla previamente para que pueda haber una buena conexión con el núcleo no corroído, porque si está corroído el óxido es un aislante, entonces tiene que estar en contacto con la parte metálica residual. Bien, la medida del potencial es cualitativa. Como verán, no le damos un índice porque a veces es muy despistante, depende mucho de la temperatura, de la humedad, y aunque hay una clasificación que ahora veremos, no le damos mucho crédito en el manual Contevect. Sí se lo damos a la resistividad porque nos va a dar el grado de humedad y por lo tanto nos va a estar hablando del riesgo de corrosión, porque no hay corrosión si el hormigón está seco.
si el hormigón está húmedo, sí, por lo tanto eso lo vamos a ver con el valor de la resistividad, también la propia calidad del hormigón, y bueno, lo que da mayor información y es más cuantitativo es la medida de la velocidad de corrosión. Aquí estamos midiendo en Maracaná precisamente con Ennio Pacini y el corrosímetro lo que tiene es una sonda, que es esta redonda, en la cual hay un electrodo central y un anillo de guarda. Fue desarrollado con Geocisa y con el CENIM, con Sebastián Feliu y José Antonio González, ya hace muchos años, en los años finales de los años 80, y entonces este anillo de guarda se modula, se aplica una corriente variable para que confine la señal del central en este círculo señalado por estos dos electrodos. Con lo cual el área que yo estoy polarizando realmente es la que está aquí comprendida y por lo tanto puedo referir mi medida de forma exacta a una área concreta. Entonces, este es el método que nos lo permite y con el aparato medimos la velocidad, el potencial, la resistencia, resistividad y bueno, sabemos si es correcta o no la medida porque nos dice cuánto ha polarizado la armadura. Además de ello, recomendamos ya desde hace muchos años la identificación del ambiente con una simple sonda de humedad y temperatura. Siempre usamos Vaisala, recomendado por Göran Fagerlund y con muchísimo acierto. Y también pusimos a punto un método de medida que estaba promovido precisamente por Fagerlund para ver la humedad dentro del interior del hormigón, en el cual pues si se hace un orificio se puede meter la sonda, es necesario dejar un tiempo de estabilización y en ese orificio se crea un equilibrio entre la humedad del hormigón y la humedad de ese edificio que debe ser pequeño y que llamamos que es la humedad del interior del hormigón. Esa humedad es muchas veces, y la mayoría por decirlo así, distinta de la humedad ambiente, porque el hormigón actúa como una esponja, retiene la humedad y normalmente la humedad es muy superior a la exterior. Entonces, este método lo hemos aplicado también para ver simplemente mediante midiendo la humedad, para ver cuánto a lo largo del año están húmedas zonas de tableros en distintos puentes. ¿Cuántas muestras es necesario tomar en cada lote? Pues al menos una. Y una puede parecer insuficiente, pero sin embargo, una puede ser muchísimo por el poco tiempo que se da para hacer la inspección o por los pocos fondos que hay para hacer la inspección, dado lo que cuesta el desplazamiento, los medios auxiliares. Por supuesto, es mejor 2 y idóneo 3 por lote, pero hay que trabajar con lo que se puede y, por lo tanto, bueno, hay veces que ni siquiera una por lote. Una vez que uno ha hecho los lotes y va allí, pues a lo mejor ve que no es necesario ensayar todos los lotes y por lo tanto lo hace por lote, pero al menos en los lotes imprescindibles es necesario hacer una medida de estos indicadores por lote. Entonces, ¿qué llamamos indicadores de corrosión? Pues a todos estos métodos de ensayo que he comentado antes. Es decir, nosotros tomamos la profundidad de carbonatación, el nivel de cloruros, la fisuración, etcétera, ahora lo repasaremos, y lo clasificamos en los resultados en 4 niveles, de tal manera que dábamos pesos de 1 a 4 a cada nivel. Y lo que es original de nuestro sistema, porque hay otros sistemas de trabajar con el método multicriterio con pesos, es que van sumando. Nosotros lo que hacíamos es dividir por el número de indicadores, porque así siempre tenemos que toda la clasificación es de 1 a 4 y no tenemos cuestiones que pueden ser 50, 23, que eran para nosotros muy confusas. Por lo tanto, utilizamos el método multicriterio, valoramos de 1 a 4 y dividimos por el número de indicadores. Y tenemos siempre una clasificación de 1 a 4. En el caso del CONTEBEC, el nivel 1 es el más favorable, el 4 el más desfavorable. Pero pueden invertirlo porque esto tiene que hacerlo cada inspector acoplándose a lo que a él le parezca mejor. Pero permite objetivar. Es decir, con esto se objetiva la decisión, porque si no, todas las decisiones son subjetivas. El método multicriterio no es la maravilla, pero permite objetivar muchísimo.
y permite hablar de rangos y por ello le llamamos indicadores o índices. Entonces, como les decía, si utilizamos 6 indicadores, pues vamos sumando todos y dividimos por el número de indicadores. Y nosotros llamamos de una manera a lo que vamos sumando al índice de cada indicador para tener el índice de corrosión de la parte del material. Entonces, vamos ahora al diagnóstico. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un diagnóstico? Ahora vamos ya, hemos medido y tenemos los resultados, vamos a ver qué hacemos con ello para poder hacer un diagnóstico. Y estos elementos esenciales pueden resumirse en que hay que decir si el proceso de corrosión está en su fase de iniciación o en su fase de propagación, es decir si estamos en una fase o la otra y qué zonas están en una fase o la otra, cuantificar el daño y localizar los daños y el nivel de daño. Y además de identificar la causa, ¿qué más hay que hacer? Bueno, pues hay que decir cuánto está de corroído, identificar y localizar los daños, decir por qué se ha corroído, cuál es la calidad del hormigón, esperable que el daño sea acorde con ella y acorde con la agresividad del ambiente. En un diagnóstico hay siempre que razonar y justificar. No puede solo ser poner los datos. Por eso nosotros tratamos los índices y para ello los trabajamos. Trabajamos estos índices que he presentado antes. Y así pongo ahora ejemplo y pasaré más o menos rápido para no comerme el tiempo. Si estamos hablando de las fisuras exteriores, no es que tengan una relación directa con la velocidad de corrosión, pero sí con el nivel de daño en la estructura. Si es fisuras, no tiene fisuras, pero si son fisuras menos de 0,3 milímetros, si son mayores de 0,3 milímetros o si ya aparece una generalización y un estallido. Si estamos hablando de carbonatación, pues si no está nada carbonatado es nivel 1, si está en la carbonatación o el límite de cloruros, que también es colorimétrico, lo podemos hacer con el nitrato de plata colorimétrico in situ, como decía, porque hay métodos que se pueden aplicar sobre el propio hormigón. Si el frente está entre la armadura, no ha llegado a la armadura, es nivel 2, si ha llegado justo a la armadura, nivel 3, y si ha sobrepasado la armadura, es nivel 4. La pérdida del diámetro o la máxima profundidad de picadura, que nosotros usamos y se explica en el manual un factor de picado, porque hay siempre una relación entre la pérdida general y la mayor profundidad de picadura, y que es normalmente de 10 veces. Pueden ser 3, pueden ser 12, pero un valor de 10 es un valor redondo que se puede utilizar. Y lo mismo, si una vez que vemos la sección residual que está sin dañar, la tenemos en menos del 1% o más del 10%, pues le damos el valor del índice correspondiente. En el potencial, pues esta es la escala que pone la STM o que tiene la recomendación de Rillen, sirven para hacer identificación de zonas corroídas, pero los valores reales in situ, muchos de ellos están en las estructuras corroídas en valores intermedios, y o se hace un mapa, lo cual es muy costoso, lleva mucho tiempo, o es muy complicado el interpretar los valores. La resistividad, sin embargo, es mucho más clara según se haga con el método. Dan lo mismo el método de las 4 puntas que el método del disco que utiliza el corrosímetro. Lo calibramos y dan exactamente la misma señal. Y también lo mismo, en función del valor, pues damos valores de 1 a 4 como pesos a los rangos que se midan. En cuanto a las medidas de la velocidad de corrosión in situ, bueno, esto no era que estuviera con lo del coronavirus, sino que estábamos haciendo la inspección en un sitio que había gases tóxicos, bueno, no gases tóxicos, pero podía haber restos de gases tóxicos porque no llevo la mascarilla, pero que había que ir bastante protegido. Y lo mismo, damos un valor del nivel de indicador 1 a 4 para las velocidades de corrosión que medimos in situ. Si no tenemos corrosímetro, pero somos capaces de medir in situ la pérdida del diámetro en varios sitios, pues si yo mido la pérdida del diámetro y lo divido por el tiempo en que se ha estado corroyendo, yo tengo una velocidad de corrosión media. Y créanme, es muy fundamental este valor. Es muy importante y además simplemente se necesita un calibre. Luego comentaré cómo se obtiene este tiempo de propagación. Daré una reglilla para que
una regla para que sepan cómo se hace, pero esto es simplemente con un calibre. Bien, una vez que yo tengo todos los indicadores clasificados de 1 a 4, pues lo sumo y lo divido y a partir de ahí tengo que haber también calculado el ambiente, que aquí tenemos los ambientes de la EN 206, que también le hemos dado a cada ambiente un valor del índice y también para los casos de la EHE, porque saben que de momento la EHE tiene una nomenclatura distinta que la N206, la europea. Pues hemos dado también los valores para los dos casos a lo que es el ambiente. Y entonces sacamos el índice de corrosión porque dividimos, sumamos los dos índices y les resumo brevemente lo que hay detrás de hacer esta media e integrar lo que es el ambiente, porque si yo tengo que la estructura está muy corroída y el ambiente es muy agresivo, me sale directamente un valor alto y por lo tanto estoy en un nivel alto de riesgo. Pero si me diera una estructura que no está corroída, pero el medio es agresivo, me va a dar un valor intermedio del índice, lo cual es muy positivo para que luego la urgencia de inspección posterior sea más frecuente que si, digamos, el ambiente fuera inocuo. Por lo tanto, este índice es muy importante integrarlo con el ambiente porque nos permite ver en esa urgencia de intervención la periodicidad de las inspecciones. Bien, con este índice podemos decir, como resumen del estado del material, que el nivel de corrosión es despreciable, bajo, medio o alto, en función de los rangos en los que me salga ese índice. Y ya paso a la parte de la predicción, porque voy ya queriendo no pasarme del tiempo, que ¿cómo se hace una predicción? Pues trabajando los datos que hemos obtenido de la inspección a partir del índice de daño y en mi caso particular, como conozco tanto de la velocidad de corrosión, me es muy indicativo, incluso solo de la velocidad de corrosión se puede llegar a hacer un dictamen. Pero vamos a ver a partir del índice de corrosión. Lo primero es trabajar los datos de la carbonatación. Entonces, si yo he visto que la carbonatación no ha llegado hasta la armadura, por ejemplo, eran 20 milímetros, pues aplico la fórmula, la raíz cuadrada del tiempo que tenemos en la EHE y si yo la inspección la hago a los 25 años, pues divido los 20 por 5 y me sale una velocidad de carbonatación. Entonces, con esa velocidad de carbonatación vuelvo a recalcular y me dice que a los 50 años, a la edad que yo quisiera, ese frente va a haber llegado a la armadura. Es decir, si la armadura aquí está a menos de 28 milímetros, le va a haber afectado. Por lo tanto, yo puedo predecir simplemente con estos dos pasos tan simples, con la raíz cuadrada del tiempo, cuándo se va a corroer lo que no está corroído. Y si ya está corroído, bueno, pues el frente estará por detrás de la armadura. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Si ahora el frente está a 50 milímetros, mi armadura estaba a 40, yo calculo la velocidad de carbonatación que ha tenido, en este caso han sido 10 milímetros raíz cuadrada de año, y calculo el tiempo que tardó en llegar hasta la armadura, que eran 40, y el restante es el tiempo de propagación. Es decir, aquí, tenía que haber puesto otro valor, pero al final el tiempo de propagación es el restante. Ahora ya me he liado, pero creo que se entiende bien si esto es el que sale tardaron 16 años, si es 25, pues faltan 9, perdón. El periodo de propagación eran los 9 años que quedan hasta los 25 en el que he hecho la inspección. Es decir, saber el tiempo de propagación es simple si se hace una medida de carbonatación y sabemos dónde está el frente para saber cuántos años de propagación ha tenido la armadura porque ha empezado cuando el frente ha llegado a la parte exterior de la armadura. Si somos tan capaces de hacer un perfil de cloruros porque se ha hecho un perfil milímetro a milímetro, pues se puede utilizar la segunda ley de Fick y hacer la predicción. Pero si no se puede hacer el perfil, pues como he comentado antes, con el colorimétrico del cloruros puedo aplicarle exactamente la misma regla que al frente de carbonatación. Y cuando ya pasamos a ver en cómo lo clasifico, pues vemos que los índices que habíamos clasificado en el manual CONTEBEC de 1 a 4, sus velocidades de corrosión en estos 4 rangos, son los que durante todos los años que hemos trabajado sobre este tema hemos visto que hay mayor
corrosión o menor corrosión. Los hemos clasificado en 4 rangos: despreciable, medio, severo y muy severo. Esto está en inglés, pero espero que se entienda bien, y son totalmente coincidentes con los rangos que tiene el manual CONTEVECT. Y son también totalmente coherentes con las velocidades de corrosión que se adoptaron en la EHE 08 y que ahora va a adoptar el Eurocódigo, que ha aceptado la propuesta nuestra, que está en el manual y que fue realizada entre precisamente Kiosti Tutti y yo misma, para juntar ambas experiencias en cuáles son los rangos medios esperables de velocidad de corrosión. Tanto cuando yo voy y mido en una estructura, es importante saber en qué nivel estoy. Por supuesto, es distinto que yo mida en verano, que eso no me da tiempo a explicarlo, pero espero hacer otro webinario para explicarlo, que si yo mido en invierno, porque la temperatura y la humedad le influyen, pero eso llevaría mucho tiempo explicarlo. También se puede obtener a partir de la resistividad una cierta indicación, porque hay una relación directa entre la velocidad de corrosión y la resistividad, en tanto que la corrosión depende del contenido en agua. Entonces, si por ejemplo, como nos pasó en Barrios de Luna, pues tenemos una serie de valores y los represento la velocidad de corrosión frente a la resistividad, yo puedo trazar una paralela a lo que es la curva teórica de esta ecuación que establecimos hace tiempo y extrapolar hasta el valor de resistividad mínimo cuando el hormigón va a estar saturado, y por tanto tengo un rango de velocidades de corrosión posibles en esa estructura. Extrapolar, pues es que la velocidad de corrosión, si hago la acumulada, va a ser lineal de una sola vez o en 2 tramos. Se puede atenuar, se puede acelerar, pero si yo hago la corrosión acumulada, yo puedo extrapolar de la situación actual al futuro, y con esta ecuación también simple, porque velocidad de corrosión por tiempo, el factor de picados adimensional, nos va a dar la penetración de ataque al cabo de un determinado tiempo. Y en función del valor del índice de daño que teníamos antes, tenemos la urgencia de intervención. Esta urgencia de intervención ya la establecimos en Cataluña, que es hay que reparar o apuntalar en menos de 2 años. Entre 2 y 5 es porque hay un daño severo y hay que seguro reparar. Entre 5 y 10 el daño es medio, pero va a haber seguro que reparar, y cuando no hay que reparar, pero hay que empezar a inspeccionar, entre 5 y 10 años es porque el valor sale despreciable. Esto lo he resumido en este cuadro, que no me paro más: la urgencia de intervención, con la velocidad de corrosión, con las pérdidas de sección del acero, los niveles del indicador o el valor del índice de indicador. ¿Y cómo se usan los datos para calcular estructuralmente el recálculo estructural? Que ya digo que se verá en otro seminario. Pues hay que identificar dónde estamos en la situación actual, hacer la predicción de las posibles velocidades de corrosión esperables, o menor o mayor, para que el proyectista, el calculista, sepa tener en cuenta todas las consecuencias de lo que la corrosión produce en la estructura, que yo no voy a detallar, porque quiero ya terminar con el ejemplo, pasándolo rápido, de un puente que hicimos para un proyecto, el proyecto que creo que era REAPCAR, que dirigía Dragados, y que es por lo tanto financiado con fondos públicos y por lo tanto es de uso público, que hicimos un ejemplo con un puente de este tipo que tenía algo de corrosión. Primero la inspección visual, identificando los daños, colocando sobre el mapa los planos donde habíamos visto los daños para hacer los lotes. Se hicieron los lotes por vigas y pilas, en función también del nivel de daño, de si había también más o menos humedad. Clasificamos los ambientes, en cada lote se colocaron los ambientes que correspondían respecto a la EHE, se midió la corrosión y ultrasonidos al menos en un punto, y se especificaron cuáles eran los valores del potencial, la resistividad, la velocidad de corrosión. A partir de ahí, y también es muy bueno y ayuda mucho que con las fotos que se hacen se coloquen los valores que se encuentran de todos los indicadores de corrosión en cada foto. A partir de ahí, lote por lote, se saca su índice, y de su índice se puede hacer un índice medio de la urgencia de reparar en cada uno de los lotes.
y de esa manera se tiene la urgencia de, digamos, de reparar, como había comentado. Bien, con esto termino. Está, como dije, en estos 3 documentos pueden encontrar muchísima más información y muchas gracias. Estos son mis datos de contacto.